El aire frío de la noche se filtraba por las rendijas de la ventana, pero lo que realmente helaba la sangre de Elizabeth no era la temperatura, sino la sombra que se cernía sobre ella. Abrió los ojos aturdida, el dolor en su cabeza era punzante. Sus manos estaban atadas a los reposabrazos de una silla de madera, y sus pies sujetos al suelo con gruesas cuerdas. Intentó moverse, pero un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que no estaba sola. «Has despertado». La voz masculina resonó en la penumbra, profunda y cargada de resentimiento. Elizabeth sintió su corazón martillar con fuerza. Esa voz no era un desconocido. La luz de una lámpara tenue iluminó el rostro de su captor. Su respiración se entrecortó cuando lo reconoció. «No puede ser», susurró con un hilo de voz. Aquel joven de mirada tormentosa, con facciones cinceladas, piel morena y el cabello desordenado, era alguien a quien había conocido años atrás. Alguien a quien había amado, y a quien, por órdenes de sus padres, tuvo que rechazar sin darle una explicación. «Me recordaste más rápido de lo que esperaba», dijo él con una sonrisa torcida. «Creí que después de cómo me trataste, me habrías olvidado por completo». Elizabeth sintió una opresión en el pecho. Su mente la transportó a aquella época en la que sus padres le prohibieron verlo, en la que tuvo que fingir indiferencia y romper su corazón con crueles palabras que no reflejaban lo que realmente sentía. Nunca le dijo la verdad. Nunca le confesó que el odio de sus padres hacia él no tenía nada que ver con su personalidad, sino con el color de su piel. ¿Qué haces, Franklin?», murmuró, tragando el miedo que se anudaba en su garganta. Los ojos oscuros de Franklin brillaron con rencor. «Cobrando una deuda», susurró, acercándose lentamente. «La que me dejaste cuando destruiste mi vida». La oscuridad los envolvía, y la pregunta que más atormentaba a Elizabeth no era cómo había llegado allí, sino que planeaba ser Franklin ahora que la tenía en sus manos. Elizabeth sintió un nudo apretarse en su garganta. La mirada de Franklin era la misma de antes, pero ahora había algo más en ella, rabia contenida, dolor acumulado, una herida que jamás cerró. «Franklin», susurró, con la voz temblorosa. «No tienes que hacer esto». Él rió sin humor y sacudió la cabeza. «¿No tengo que hacerlo? ¿De verdad?». Se inclinó hacia ella, apoyando las manos en los brazos de la silla, acortando la distancia entre sus rostros. «¿Sabes cuántas veces me pregunté por qué lo hiciste? ¿Cuántas noches pasé odiándome, preguntándome qué tenía de malo?». Elizabeth desvió la mirada. No podía soportar esa cercanía, no cuando su corazón todavía se estremecía con su voz, con su olor, con la presencia de aquel chico que una vez fue su todo. Sus labios temblaron, las palabras se le atoraban en la garganta. No podía decirlo. No después de todo lo que había pasado. Franklin la observó por un largo momento, como si intentara leer su alma. Luego suspiró y se apartó, cruzando los brazos. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró, su tono ahora más bajo, pero igual de tenso. «Que aún después de todo, todavía quiero saber la verdad». Elizabeth sintió su pecho oprimirse. Franklin nunca supo la razón. Nunca le dijo la verdad sobre sus padres, sobre la absurda y cruel razón por la que la obligaron a alejarse de él. «No es lo que piensas», susurró ella, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Franklin rió de nuevo, esta vez con un aire de tristeza. «Entonces dime, Elizabeth. Dime por qué me hiciste eso». Ella abrió la boca, pero no pudo decir nada. Él negó con la cabeza y se acercó a la puerta. «Lo sabía». Su voz sonaba rota. «Sigues siendo la misma cobarde de siempre». Elizabeth sintió que algo dentro de ella se desgarraba. La puerta se cerró con un golpe seco, dejándola sola en la habitación oscura. Por primera vez en años, se dio cuenta de algo aterrador. No tenía miedo de Franklin, tenía miedo de perderlo otra vez. Elizabeth se quedó mirando la puerta cerrada, el eco del portazo aún resonando en la habitación. Su pecho subía y bajaba con dificultad, el nudo en su garganta le impedía respirar con normalidad. Franklin creía que lo había traicionado. Creía que nunca lo había amado. ¡Qué ironía! Su cabeza cayó hacia adelante, los mechones de su cabello cubriendo su rostro mientras los recuerdos la asfixiaban.
Años atrás. Dímelo a la cara. Franklin la miraba con el alma desnuda, sin escudos, sin miedo. Dime que no me amas. Elizabeth sintió su mundo tambalearse. Sabía que si lo decía, no habría vuelta atrás. Pero su madre le esperaba en la puerta de la casa con una mirada de advertencia. Y su padre había sido claro. Si no terminas con ese chico, nos aseguraremos de que él y su familia paguen las consecuencias. Elizabeth le había suplicado, había rogado por una oportunidad, pero sus padres no habían cedido. Para ellos, Franklin nunca sería suficiente. No importaba que fuera noble, que la amara con todo su ser. Solo veían el color de su piel. Solo veían un obstáculo que había que eliminar. Y así, con el corazón destrozado, Elizabeth tuvo que convertirse en la villana de su propia historia. Se obligó a mirarlo con frialdad, aunque su alma gritaba. No te amo, Franklin. Él dio un paso atrás, como si esas palabras fueran una bala directa al corazón. Mientes, susurró. Tus ojos dicen otra cosa. Las lágrimas se arremolinaron en los suyos, pero Elizabeth apretó los puños y cerró el rostro, endureciendo su expresión. No quiero verte más. No quiero que me busques. No quiero nada contigo. Cada palabra era un puñal en su propia piel, pero era la única forma de protegerlo. Franklin se quedó en silencio. Y luego, sin decir nada más, se marchó. Cuando lo vio desaparecer en la distancia, Elizabeth se derrumbó en el suelo y lloró hasta que sintió que su alma se rompía en 1000 pedazos. De vuelta al presente. Un sollozo escapó de sus labios mientras se encogía en la silla, con las muñecas adoloridas por las ataduras. Franklin nunca supo la verdad. Nunca supo que ella lo había amado con cada fibra de su ser. Y ahora él la odiaba. La puerta se abrió de golpe, sacándola de su dolor. Franklin entró de nuevo, su expresión endurecida. Deja de llorar, dijo con frialdad. No creo en tus lágrimas de cocodrilo. Elizabeth levantó la vista, sus ojos enrojecidos. No lo entiendes, susurró con la voz rota. Nunca lo entendiste. Franklin la miró con desprecio, pero antes de que pudiera responder, ella susurró. Te amé más de lo que jamás podrás imaginar. Por un instante, solo por un instante, la furia en sus ojos se apagó. Pero Franklin ya no era el mismo chico que ella había amado. No juegues conmigo, Elizabeth. No otra vez. Ella cerró los ojos, sintiendo como la desesperanza la envolvía. Porque ahora, tal vez, sí era demasiado tarde para recuperar lo que una vez tuvieron. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio la frialdad en los ojos de Franklin. No había compasión, ni duda, ni el más mínimo rastro del chico que una vez la miró con amor. Él ya no le creía. No juegues conmigo, Elizabeth, repitió, con la mandíbula tensa. No otra vez. Ella sacudió la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. No estoy jugando, susurró, pero Franklin soltó una risa amarga, como si la sola idea le resultara absurda. ¿Quieres que te crea? ¿Después de cómo me destruiste? Se inclinó hacia ella, acercando su rostro al suyo, y Elizabeth pudo ver el dolor detrás de su furia. Me hiciste sentir como si no valiera nada, dijo con voz grave. Como si fuera un error en tu vida, alguien a quien podías desechar sin pensarlo 2 veces. Ella cerró los ojos con fuerza, queriendo gritar, decirle que no fue así, que cada palabra que le dijo en aquel entonces le había arrancado un pedazo del alma. Pero él nunca la dejaría explicarse. Franklin se enderezó y exhaló, pasándose una mano por el cabello. Caminó unos pasos alejándose de ella, como si necesitara distancia para no hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Pasé años odiándote. Años preguntándome qué hice mal, qué tenía de malo para que me dejaras así. Giró sobre sus talones y la miró de nuevo, con los ojos encendidos de rencor. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que a pesar de todo, seguí soñando con que un día volverías. Que un día vendrías a buscarme y me dirías que todo había sido un error. Elizabeth sintió el corazón romperse de nuevo. Pero nunca lo hiciste, su voz temblando de rabia. Nunca me buscaste.
Nunca intentaste arreglar lo que rompiste. Ella tragó en seco. No podía decirle la verdad. No podía decirle que cada vez que quiso ir a buscarlo, sus padres la amenazaron con arruinar su vida. Que le quitaron todo lo que la unía a él, desde su número hasta cualquier contacto con su mundo. Franklin respiró hondo, intentando calmarse. Así que no vengas ahora, años después, con tus lágrimas y tus te amé más de lo que imaginas. No tienes derecho. Elizabeth sintió una opresión en el pecho, pero sabía que cualquier cosa que dijera ahora no cambiaría nada. Para Franklin, ella ya no era la chica que amó. Era su mayor error. Él se acercó a la puerta y la miró una última vez antes de salir. Duerme bien, Elizabeth, susurró con una mueca amarga. Porque mañana, hablaremos de lo que realmente viene para ti. La puerta se cerró de golpe. Y Elizabeth, sola en la oscuridad, comprendió que Franklin no solo quería hacerla sufrir. Quería hacerla pagar. Elizabeth no pegó ojo en toda la noche. Cada segundo en la oscuridad era una tortura. No solo por el frío, el dolor en sus muñecas por las ataduras o el hecho de que estaba completamente a merced de Franklin. Lo peor era la incertidumbre. ¿Qué significaban sus últimas palabras? ¿Qué planeaba hacerle? Su mente imaginó todo tipo de escenarios, cada uno peor que el anterior. Y cuando la puerta se abrió por la mañana, el sonido la hizo estremecerse. Franklin entró, con una expresión que le heló la sangre. Ya no había ni rastro de duda en su mirada. Solo determinación. Levántate, ordenó, desatando las cuerdas que la mantenían atada a la silla. Elizabeth intentó moverse, pero sus piernas estaban entumecidas. Apenas logró mantenerse en pie cuando Franklin la jaló del brazo. Vamos, dijo con frialdad, arrastrándola fuera de la habitación. Ella no preguntó a dónde iban. Sabía que él no le respondería. Atravesaron un pasillo oscuro y llegaron a una puerta de metal. Franklin la abrió y la empujó al interior. Elizabeth sintió el impacto contra el suelo de concreto, el dolor irradiándose por su cuerpo. Se apresuró a darse la vuelta y vio que Franklin la miraba desde el umbral, con el rostro sombrío. Aquí es donde estarás de ahora en adelante, le dijo, señalando la habitación vacía. Sin lujos, sin comodidad. Tal vez así entiendas lo que es sentirse insignificante. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Franklin, por favor. Él la ignoró. Cada día tendrás una oportunidad. Una sola. Si me dices la verdad, tal vez las cosas sean más fáciles para ti. Te estoy diciendo la verdad. Gritó Elizabeth, sintiendo la desesperación ahogarla. Franklin sonrió con burla. Lo dudo. Pero tranquila, tienes tiempo para pensar en ello. Cerró la puerta de golpe, dejando a Elizabeth sola en la oscuridad. Ella corrió hacia la puerta, golpeándola con ambas manos. Franklin. Por favor, no hagas esto. No hubo respuesta. Elizabeth retrocedió tambaleante, abrazándose a sí misma. El aire estaba helado y el suelo de concreto le robaba el calor de su cuerpo. Franklin realmente quería verla sufrir. Y esta vez, no parecía dispuesto a perdonarla. Elizabeth perdió la noción del tiempo en aquella habitación. No tenía ventanas, solo un foco parpadeante en el techo que Franklin encendía y apagaba a su antojo. No sabía si eran horas o días lo que llevaba allí dentro. Cada cierto tiempo, él entraba con un plato de comida insípida y agua. No decía mucho, solo la observaba con una mirada fría, como si estuviera esperando a que ella se derrumbara. ¿Lista para decirme la verdad?, preguntó Franklin en una ocasión, apoyándose contra la pared. Elizabeth, sentada en un rincón, le devolvió una mirada desafiante. Ya te la dije. Él suspiró, como si estuviera harto, y se inclinó hacia ella. Cada vez que mientes, te lo haré más difícil. Antes de que pudiera responder, él apagó la luz y salió de la habitación. Esta vez, sin dejarle comida. Elizabeth apretó los dientes. Si quería salir de allí, no podía esperar a que Franklin cambiara de opinión. Tenía que encontrar la forma de escapar. Esa misma noche. Elizabeth recorrió la habitación con la mirada,
buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. El lugar estaba casi vacío, pero al tocar la pared, sintió un pequeño borde irregular. Se acercó más y, usando las uñas, logró desprender un pedazo de yeso del muro. Su corazón latía con fuerza. Si había algo detrás de esa pared, si encontraba una salida. Con paciencia y cuidado, siguió rascando. Sus dedos dolían, pero no se detuvo. Tenía que salir. Horas después. La puerta se abrió de golpe. Franklin entró y la encontró en el suelo, jadeante, con polvo en las manos y la cara. Elizabeth sintió su estómago hundirse. Él miró la pared y luego la miró a ella. ¿Intentabas escapar? Su voz era peligrosamente tranquila. Elizabeth tragó saliva, pero no respondió. Franklin cerró la puerta con llave y se acercó lentamente. Te dije que cada mentira haría esto más difícil. Se arrodilló frente a ella y le levantó el mentón con los dedos. Y ahora también los intentos de fuga. Ella intentó apartar el rostro, pero él la sostuvo con firmeza. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien intenta huir de mí, Elizabeth? Sus ojos oscuros brillaban con algo que la hizo estremecerse. Descúbrelo, susurró él. Antes de que pudiera reaccionar, Franklin la agarró por la muñeca y la levantó con brusquedad. A partir de ahora, las cosas van a cambiar. Elizabeth sintió que su pesadilla apenas comenzaba. Elizabeth ya no sabía cuánto tiempo había pasado. El hambre la debilitaba, el frío la entumecía, y la oscuridad de aquella habitación empezaba a devorarla poco a poco. Pero lo peor de todo, era Franklin. Al principio, había sido cruel, implacable, decidido a hacerla pagar. Pero con cada día que pasaba, algo en él parecía resquebrajarse. A veces, cuando entraba en la habitación y la veía acurrucada en un rincón, sin fuerzas para discutir, su mirada se oscurecía de una manera diferente. Como si algo dentro de él doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una noche, después de un largo silencio, Franklin suspiró y se sentó en el suelo, al otro lado de la habitación. Dímelo otra vez, murmuró. Elizabeth apenas tenía fuerzas para hablar. ¿Qué cosa? Que me amabas. Su voz no tenía burla ni rabia. Sonaba rota. Elizabeth levantó la vista y vio su expresión. Franklin no era el mismo chico que recordaba. Estaba más delgado, sus ojeras eran profundas, y en su rostro había una sombra de agotamiento. Como si cargar con su propio odio lo estuviera destruyendo. Ella tragó saliva. Ella le respondió: te amé, tienes que creerme. Por favor, Franklin. Él cerró los ojos y dejó escapar una risa baja y amarga. ¿Y eso debería consolarme? Después de todo. Elizabeth lo miró fijamente. No, pero es la verdad. Franklin apoyó los codos en sus rodillas y hundió el rostro en sus manos. ¿Por qué lo hiciste, Elizabeth? ¿Por qué me dejaste? Su voz no era de rabia esta vez. Era de dolor. Elizabeth sintió las lágrimas subir a sus ojos. Porque no tenía otra opción. Franklin la miró, buscando algo en su expresión, pero después solo sacudió la cabeza. Siempre hay una opción, susurró él. No para mí. Susurró ella. La habitación quedó en silencio. Franklin se quedó observándola, como si quisiera decir algo más. Pero entonces Elizabeth bajó la mirada y murmuró con voz temblorosa. Si realmente me odias tanto, acaba con esto. Franklin la miró confundido. ¿Qué? Ella levantó el rostro, sus ojos vacíos de toda esperanza. Si de verdad quieres que pague, si realmente quieres hacerme sufrir, termina con esto de una vez. No puedo más. Franklin la miró con los labios entreabiertos, como si sus palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier confesión. Elizabeth vio cómo sus manos se apretaban en puños, su respiración se volvía errática. Y entonces, él hizo lo que ella menos esperaba. Se levantó de golpe, caminó hasta la puerta y salió sin decir una palabra. Elizabeth se quedó sola otra vez. Pero esta vez, supo que Franklin no estaba disfrutando su sufrimiento. Él estaba sufriendo más que ella. Elizabeth pensó que Franklin no volvería esa noche.
Pero lo hizo. Ella estaba demasiado débil para reaccionar cuando la puerta se abrió. No tenía fuerzas para hablar ni para intentar convencerlo de que acabara con todo. Solo cerró los ojos y esperó. Pero en lugar de otra amenaza, otra humillación o una nueva prueba de su resentimiento, sintió algo inesperado. Calor. Sus ojos se abrieron levemente y vio que Franklin había dejado una manta sobre ella. «No quiero que mueras de frío», murmuró, sin mirarla. Elizabeth no supo qué decir. No tenía sentido. ¿Por qué la cuidaba si decía que quería verla sufrir? Se quedó inmóvil mientras él se alejaba, apoyándose contra la pared como si estuviera peleando consigo mismo. «No me mires así», murmuró Franklin, cruzando los brazos. «No significa nada». Elizabeth tragó saliva, sus fuerzas regresando un poco con el calor de la manta. «Entonces, ¿por qué lo haces?». Él no respondió de inmediato. Solo la miró por un largo momento, como si estuviera buscando una respuesta que ni él mismo entendía. «Porque no puedo verte así», admitió al final. «Por mucho que quiera odiarte, no puedo verte así». Elizabeth sintió su pecho oprimirse. «Franklin». «No», la interrumpió él, poniéndose de pie de golpe. «No intentes confundirme. No voy a caer otra vez». Ella lo observó con atención. Franklin parecía cada vez más agotado. Como si estuviera peleando una batalla interna que no podía ganar. Elizabeth vio la grieta en su coraza. Y decidió empujarlo un poco más. «Dime la verdad», susurró ella. Él arrugó la frente. «¿Qué verdad?». Ella se incorporó lentamente, con esfuerzo. «Que aún me amas». Franklin abrió la boca, pero no dijo nada. Y desvió la mirada. «No digas tonterías». Elizabeth no se dejó intimidar. «Si me odiaras tanto, no estarías aquí. No me estarías cuidando». Franklin soltó una risa amarga. «¿Cuidarte? ¿Después de todo lo que te he hecho?». Elizabeth sostuvo su mirada con firmeza. «Sí. Porque aunque intentas lastimarme, lo que realmente te está matando es el dolor de lo que pasó entre nosotros». Franklin cerró los ojos, apretando la mandíbula. «Cállate. Dímelo, Franklin. Dímelo de una vez». Él la miró con rabia, pero también con algo más. Algo que Elizabeth reconoció de inmediato. «Dolor». «Dime que aún me amas», susurró ella. «Y te prometo que te diré la verdad». Franklin se quedó inmóvil. Y por primera vez, Elizabeth sintió que la distancia entre ellos estaba a punto de romperse. Franklin no respondió. Solo la miró con los ojos cargados de furia, pero también de algo más profundo, algo que él mismo parecía no querer reconocer. «Duérmete», Elizabeth, murmuró con frialdad, dándose la vuelta. Y salió de la habitación. Elizabeth se dejó caer sobre la manta, sintiendo su cuerpo cada vez más pesado. Había apostado todo en esa conversación, pero Franklin seguía resistiéndose. Aún no estaba listo para admitir la verdad. A la mañana siguiente, Elizabeth despertó sintiendo su piel arder. La fiebre la consumía. Su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado exhausto, y su mente era un torbellino de imágenes confusas. Intentó moverse, pero sus extremidades se sentían pesadas como el plomo. Cuando la puerta se abrió de golpe, apenas tuvo fuerzas para reaccionar. Franklin se quedó en el umbral, su mirada oscurecida por algo más que rabia. Elizabeth, su voz sonó diferente, más suave, más preocupada. Ella apenas pudo enfocar su rostro cuando él se acercó a grandes zancadas y se inclinó sobre ella, tocándole la frente con la palma de la mano. «Estás ardiendo». Elizabeth dejó escapar una risa débil. «Eso pasa cuando tienes a alguien encerrado sin comida ni abrigo». Franklin apretó la mandíbula y la cargó sin esfuerzo, como si el peso de su odio ya no importara. «Voy a sacarte de aquí», susurró él. Ella apenas tuvo tiempo de asimilar sus palabras antes de que la oscuridad la envolviera. Horas después, Elizabeth despertó en un cuarto distinto. Una cama. Un techo alto. Luz entrando por una ventana. Franklin, sentado a su lado,
con el rostro enterrado en sus manos. Ella intentó moverse, pero el esfuerzo la hizo gemir de dolor. Franklin levantó la cabeza de inmediato, sus ojos rojos por la falta de sueño. No te muevas, dijo con voz ronca. Necesitas descansar. Elizabeth lo miró fijamente, con la mente nublada por la fiebre y el agotamiento. ¿Por qué me cuidas ahora? Él dejó escapar un suspiro tembloroso, llevándose una mano al rostro, como si estuviera al borde de un colapso. Y entonces, por primera vez en todo ese tiempo, la verdad salió de sus labios. Porque no soportaría perderte otra vez. Elizabeth sintió su corazón detenerse. Franklin bajó la mirada y sacudió la cabeza, como si odiara cada palabra que estaba diciendo. Te amé, Elizabeth. Te amé como un idiota. Y cuando me dejaste, cuando me destruiste sin darme una razón, su voz se quebró, pensé que nunca volvería a sentir nada por ti. Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de una angustia indescriptible. Pero me mentí a mí mismo. Elizabeth sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Franklin se inclinó hacia ella, con el rostro a solo centímetros del suyo. Si mueres, me muero contigo, susurró, con la voz rota. Porque aunque he intentado odiarte, aunque he intentado borrarte de mi vida, no puedo. Elizabeth dejó escapar un sollozo tembloroso. Franklin. Pero antes de que pudiera decir algo más, él la abrazó con desesperación, con el cuerpo temblando, como si por fin se permitiera sentir todo lo que había enterrado durante años. Y en ese instante, ella supo que la venganza de Franklin ya no existía. Solo quedaba su amor, tan doloroso como siempre. Franklin no la soltó de inmediato. Su cuerpo temblaba contra el de Elizabeth, como si la batalla interna que libraba lo estuviera destruyendo desde adentro. Elizabeth sintió su respiración acelerada contra su cuello, la forma en que sus manos la aferraban con desesperación, como si soltarla significara perderla para siempre. Pero entonces, de repente, él se apartó. Como si se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Se puso de pie de golpe y se pasó las manos por el rostro, respirando hondo. No, murmuró, más para sí mismo que para ella. No puede ser tan fácil. Elizabeth parpadeó, tratando de aclarar su mente nublada por la fiebre. ¿Qué? Franklin le dio la espalda, caminando de un lado a otro, como un animal enjaulado. No puede ser tan fácil, repitió, con la mandíbula tensa. No puedo simplemente olvidarlo todo. Elizabeth sintió un nudo en la garganta. Él se giró hacia ella, con los ojos brillando de conflicto. Tú me destruiste, Elizabeth, sus palabras eran duras, pero su voz sonaba rota. No puedes esperar que después de todo, después de los años que pasé odiándote, simplemente. Cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. No puedo perdonarte. Elizabeth sintió su pecho oprimirse. No te estoy pidiendo que lo hagas. Franklin abrió los ojos y la miró. Elizabeth tragó saliva y, con la poca fuerza que tenía, se incorporó levemente en la cama. Quiero que seas honesto contigo mismo. Franklin templó su rostro. ¿Honesto? Sí. Porque sigues luchando contra algo que ya es evidente. Franklin entrecerró los ojos, pero Elizabeth notó cómo su respiración se volvió más pesada. Dime, Franklin. ¿Por qué me sigues cuidando si aún me odias? Él apretó la mandíbula, desviando la mirada. No te odio. Elizabeth sintió su corazón detenerse. Franklin se pasó una mano por el cabello, frustrado. No te odio, Elizabeth. Pero tampoco puedo amarte de nuevo. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué no? Franklin soltó una risa sin alegría. Porque si lo hago, me harás pedazos otra vez. Su confesión la golpeó como una bofetada. Franklin no estaba luchando contra su odio. Estaba luchando contra su miedo. Miedo a volver a amar a la persona que, en su mente, lo había destrozado sin piedad. Elizabeth bajó la mirada, sintiendo el peso de su culpa hundiéndola más en la cama. Franklin respiró hondo y se alejó unos pasos. Descansa. Hablaremos después. Ella lo vio marcharse, con los hombros tensos, con el corazón aún en guerra consigo mismo.
y por primera vez, Elizabeth supo que la verdad no era lo único que necesitaba decirle. También tenía que demostrarle que nunca volvería a perderlo. Elizabeth sabía que las palabras no eran suficientes. Franklin llevaba años creyendo que ella lo traicionó, y una simple confesión no cambiaría todo el dolor que había acumulado. Así que tenía que demostrarle que aún le importaba. Esa misma noche, cuando Franklin regresó para ver cómo estaba, Elizabeth no intentó discutir con él. No lo presionó para hablar ni para admitir nada. En cambio, cuando él se sentó en la silla junto a la cama, ella estiró una mano temblorosa y la apoyó sobre la suya. Franklin se tensó de inmediato, pero no se apartó. Elizabeth sintió el calor de su piel bajo sus dedos. Gracias, susurró ella. Franklin la miró con cautela. ¿Por qué? Ella le dedicó una sonrisa cansada, pero sincera. Por no dejarme morir. Él entrecerró los ojos, como si intentara averiguar si estaba manipulándolo, pero no había trampa en sus palabras. Solo verdad. Franklin suspiró y desvió la mirada. No iba a dejarte morir. Elizabeth apretó suavemente su mano. Lo sé. Él no dijo nada más. Pero tampoco apartó la suya. Los días pasaron, y Elizabeth siguió demostrando lo que sentía de formas sutiles. Cuando Franklin le llevó comida, en lugar de rechazarla o pelear con él, simplemente le dio las gracias. Cuando él entraba a la habitación, ella le sonreía, aunque fuera débilmente. Cuando lo veía perdido en sus pensamientos, y la mirada oscura, le hablaba de recuerdos felices del pasado. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? Preguntó una tarde, mientras Franklin se apoyaba contra la pared, observándola en silencio. Él no respondió de inmediato, pero después suspiró. Te caíste 5 veces y casi me atropellas 2. Elizabeth rió suavemente. Pero al final lo logré, porque tú nunca me dejaste rendirme. Franklin la miró con algo parecido a la nostalgia, pero enseguida sacudió la cabeza, como si no quisiera permitir que ese sentimiento creciera dentro de él. Eso fue hace mucho tiempo, dijo con voz áspera. Elizabeth no discutió. Solo lo observó con una tristeza serena. Sí. Pero sigo siendo la misma, Franklin. Él apretó los labios, su expresión endureciéndose. No. No lo eres. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Pero esta vez, Elizabeth vio algo diferente en su forma de caminar. No era rabia. Era miedo. Porque Franklin estaba empezando a creerle. Esa noche, Elizabeth despertó sobresaltada. Gritos. El sonido de algo golpeando contra la pared. Su corazón se aceleró cuando escuchó pasos apresurados fuera de la habitación. Algo no estaba bien. De repente, la puerta se abrió de golpe. Pero no era Franklin. Un hombre corpulento, de expresión dura y con un arma al cinturón, se paró en el umbral, mirándola con una mezcla de sorpresa y burla. Así que aquí es donde te tenía escondida. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres? El hombre esbozó una sonrisa torcida y entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Un viejo amigo de Franklin, dijo con tono burlón. O al menos lo era, hasta que decidió que la venganza no era suficiente para él. Elizabeth sintió el pánico crecer en su pecho. ¿Qué quieres? El hombre sacó un cuchillo del cinturón y lo giró entre sus dedos con aire distraído. Vine a terminar lo que él no tuvo el valor de hacer. Antes de que Elizabeth pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe de nuevo. Suéltala. Franklin irrumpió en la habitación como un huracán, sus ojos ardiendo de furia. El hombre apenas tuvo tiempo de girarse cuando Franklin ya lo tenía contra la pared, con los puños apretados alrededor de su camisa. No te atrevas a tocarla. Rugió Franklin. Elizabeth jadeó al ver la rabia en su rostro. No era solo furia, era terror. El otro hombre rió con burla. ¿Qué pasa, Franklin? Pensé que querías hacerla sufrir. Franklin lo golpeó en la cara con tanta fuerza que el sonido resonó en la habitación. Elizabeth se llevó una mano a la boca, mirando con horror como el otro hombre se desplomaba en el suelo, inconsciente. Franklin respiraba agitadamente,
con los puños aún temblando. Luego se giró hacia ella. Elizabeth vio algo en su mirada que la dejó sin aliento. Era miedo. ¿Estás bien? Su voz sonó desesperada. Ella asintió lentamente, aún sin poder creer lo que había pasado. Franklin cerró los ojos con fuerza y se pasó una mano por el cabello. Mierda, murmuró él, con la voz quebrada. Iba a perderte otra vez. Elizabeth sintió su corazón latir con fuerza. Franklin. Él la miró, con el rostro lleno de angustia. No puedo hacerlo más, Elizabeth. No puedo seguir fingiendo que no me importas. Elizabeth tragó saliva, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Entonces deja de hacerlo. Franklin dejó escapar un suspiro tembloroso y, antes de que ella pudiera reaccionar, la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cuello. Te odio. Te odio por haberme hecho amarte tanto. Elizabeth cerró los ojos y lo rodeó con sus brazos, aferrándose a él con la misma desesperación. Yo nunca dejé de amarte. Franklin tembló contra ella, aferrándose como si tuviera miedo de que desapareciera. Y en ese momento, supo que ya no podía seguir luchando contra lo que siempre había sentido. Elizabeth sintió los latidos acelerados de Franklin contra su pecho. Su agarre era fuerte, desesperado, como si temiera que, si la soltaba, ella desaparecería para siempre. Pero ya no podían seguir así. Ya no podía seguir escondiendo la verdad. Con manos temblorosas, lo separó suavemente de su abrazo. Franklin la miró, todavía alterado por lo que acababa de pasar. Franklin, tengo que decirte algo. Franklin sin poder apartarse de ella. Dímelo. Elizabeth tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta, pero ya no había vuelta atrás. Nunca quise dejarte, susurró ella, con la voz temblorosa. Nunca quise hacerte daño. Franklin endureció la mandíbula. No, no hagas esto otra vez. No me des falsas esperanzas. Elizabeth negó con la cabeza. No son falsas, Franklin. Mis padres. Se detuvo, respirando hondo para tomar fuerzas. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con nuestra relación. Franklin la miró fijamente, con una expresión tensa. ¿Por qué? Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decirlo en voz alta dolía más de lo que imaginó. Porque eran racistas. Franklin parpadeó. Su cuerpo entero pareció quedarse inmóvil. Elizabeth sintió las lágrimas quemándole los ojos. Me amenazaron, Franklin. Me dijeron que si no terminaba contigo, arruinarían tu vida. Que se asegurarían de que tu familia sufriera. Franklin seguía sin moverse, su expresión congelada en puro desconcierto. No, no puede ser, susurró con rabia. Lo es, dijo Elizabeth con la voz rota. Y yo no sabía qué hacer. Franklin se llevó las manos a la cabeza, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Me dijiste que no me amabas, susurró, su voz temblando. Dijiste que no querías nada conmigo. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Elizabeth. Lo hice porque era la única forma de protegerte. Franklin dejó caer las manos y la miró fijamente, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Todo este tiempo, murmuró. Todo este maldito tiempo, pensé que era yo el que no era suficiente. Elizabeth sintió su corazón romperse. Nunca fuiste tú. Fueron ellos. Franklin inhaló profundamente y se apartó unos pasos, pasándose las manos por la cara. Dios. Elizabeth sintió que su pecho se oprimía. Lo siento tanto, Franklin. Lo siento más de lo que puedes imaginar. Él no respondió al instante. Se quedó quieto, respirando hondo, sus ojos oscuros llenos de emociones que parecían estar explotando en su interior. Luego, lentamente, la miró. Y Elizabeth no supo si en su mirada había más dolor o más amor. Todo este tiempo, y nunca me dijiste la verdad. Elizabeth cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas la ahogaban. No quería que te lastimaran. Hubo un largo silencio. Y luego, Franklin hizo algo inesperado.
Se acercó a ella, lentamente, hasta que quedaron a solo centímetros de distancia. Toda mi vida cambió por una mentira, susurró. Pero ahora que sé la verdad, ya no sé qué hacer con ella. Elizabeth lo miró fijamente. Solo dime que aún me amas. Franklin dejó escapar un suspiro tembloroso. Eres la única persona que he amado en mi vida. Elizabeth sintió que su mundo se detenía. Entonces dime qué tengo que hacer para que me perdones. Franklin la observó en silencio, con el corazón reflejado en sus ojos. No lo sé, Elizabeth. Pero en su voz ya no había odio. Solo el dolor de un amor que nunca murió. Franklin no sabía cómo procesarlo. Años de odio, de resentimiento, de dolor acumulado, todo basado en una mentira. Elizabeth nunca lo había dejado porque no lo amaba. Lo había hecho para protegerlo. Él cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de la verdad aplastándolo. Y cuando volvió a abrirlos, la vio. Elizabeth estaba ahí, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, con el rostro marcado por la culpa y la tristeza. Pero lo más importante. Seguía amándolo. Franklin sintió que algo dentro de él se rompía. No sé cómo dejar de odiarte, confesó, con la voz ronca. Pasé tanto tiempo alimentando ese rencor que no sé cómo soltarlo. Elizabeth tragó saliva y asintió con suavidad. No tienes que hacerlo de inmediato. Franklin la miró fijamente. ¿Y si no puedo hacerlo nunca? Elizabeth sonrió débilmente, con una ternura que lo desarmó. Entonces esperaré. Franklin sintió un nudo en la garganta. Ella lo estaba dejando decidir, sin presionarlo. Le estaba dando el tiempo que él nunca le dio a ella. Y eso lo destrozó aún más. Franklin dejó escapar un suspiro pesado y se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. No sé cómo perdonarte, pero tampoco quiero seguir odiándote. Elizabeth sintió que el aire volvía a sus pulmones. Era un paso. Uno pequeño, pero suficiente para aferrarse a él. Con timidez, extendió la mano y la apoyó sobre la de Franklin. Él se tensó al principio, pero luego dejó escapar un suspiro y no se apartó. No era un abrazo desesperado ni una declaración de amor apasionada. Era algo más sutil. Más real. Franklin estaba cediendo. Y Elizabeth supo que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza para ellos. Los días pasaron en una calma tensa. Franklin seguía manteniendo cierta distancia, pero ya no la trataba con frialdad. A veces, cuando pensaba que ella dormía, Elizabeth lo sentía sentarse cerca, observándola en silencio, como si intentara descifrar todo lo que sentía. Pero antes de que pudieran procesar sus emociones, algo sucedió. Esa noche, todo cambió. Un estruendo sacudió la casa. Elizabeth despertó de golpe y vio luces parpadeantes a través de la ventana. Sonaban gritos en el exterior, pisadas apresuradas. Y luego, disparos. Su corazón se aceleró. ¿Qué está pasando? Susurró para sí misma, sintiendo el miedo helarle la piel. Antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió con violencia. Era Franklin. Pero esta vez, no se veía frío ni distante. Se veía asustado. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Elizabeth se incorporó rápidamente. ¿Qué sucede? Franklin no respondió de inmediato, sino que corrió hacia ella y la tomó de la mano con fuerza. Nos encontraron. ¿Quién? Franklin la miró con los ojos encendidos de preocupación. Hombres que quieren terminar lo que yo no pude hacerte. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Franklin la jaló hacia él. Confía en mí, Elizabeth. No dejaré que te toquen. Y esta vez, ella no dudó en hacerlo. Salieron de la habitación apresurados. Franklin la sujetaba con firmeza, guiándola por los pasillos oscuros. Se escuchaban más disparos afuera, acompañados de gritos y órdenes entrecortadas. Por aquí, susurró él, llevándola por una puerta trasera. Elizabeth apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo cuando vio a varios hombres armados avanzando por la entrada principal. Eran los mismos con los que Franklin había estado involucrado. Y ahora,
Ellos querían acabar con ella y con él. Franklin la sacó al exterior, corriendo por un sendero cubierto de maleza. «Métete aquí», ordenó, señalando un auto negro oculto entre los árboles. Elizabeth no preguntó. Se metió rápidamente en el asiento del copiloto mientras Franklin rodeaba el vehículo y se subía al volante. El motor rugió y, en cuestión de segundos, estaban huyendo. Elizabeth respiraba agitadamente, mirando por el retrovisor las luces y las sombras de los hombres que habían entrado en la casa. ¿Nos siguen?, preguntó, con la voz temblorosa. Franklin apretó el volante, su mandíbula tensa. No por ahora. Pero lo harán. Elizabeth tragó saliva y lo miró de reojo. Franklin tenía su mirada fija en la carretera, pero su mano derecha temblaba ligeramente sobre la palanca de cambios. Y fue en ese momento que Elizabeth comprendió algo. Franklin ya no estaba luchando contra sus sentimientos. Estaba luchando por ellos. Ahora, estaban juntos en esto. Y por primera vez, Franklin no estaba huyendo de ella. La estaba protegiendo con todo lo que tenía. Franklin condujo sin descanso durante horas. Elizabeth no preguntó a dónde iban. Confiaba en él. El silencio en el auto estaba cargado de tensión, pero no de odio, sino de algo más, una conexión latente que ninguno de los dos quería reconocer aún. Finalmente, después de recorrer caminos de tierra y carreteras solitarias, Franklin tomó un desvío hacia una cabaña escondida en medio del bosque. «Aquí estaremos seguros por ahora», murmuró, apagando el motor. Elizabeth observó la pequeña construcción de madera con curiosidad. «¿Este lugar es tuyo?». Franklin negó con la cabeza. «Un amigo me lo prestó hace tiempo. Nadie sabe que estamos aquí». Bajaron del auto y entraron en la cabaña. El interior era sencillo, una sala con chimenea, una cocina pequeña y un par de habitaciones. Franklin encendió la chimenea, y en cuestión de minutos, la cálida luz iluminó la habitación. Elizabeth se sentó en el sofá, sintiendo como el cansancio la alcanzaba. Franklin permaneció de pie, con la mirada fija en las llamas. El silencio se alargó hasta que ella habló en voz baja. «Gracias por salvarme». Franklin no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el cabello y exhaló con frustración. «No lo hice solo por ti». Elizabeth lo miró con atención. «Lo sé. También lo hiciste por ti». Él giró la cabeza y la observó con intensidad. «¿Y qué si lo hice?», preguntó con voz áspera. «¿Qué si todavía me importas? ¿Qué si todo lo que intenté hacerte fue solo una forma de castigarme a mí mismo por no poder odiarte de verdad?». Elizabeth sintió su corazón latir con fuerza. «Entonces dímelo. Dime que aún sientes algo por mí». Franklin apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. «No puedo hacerlo». Elizabeth se levantó lentamente y se acercó a él. «¿Por qué?». Franklin soltó una risa amarga. «Porque si lo hago, significa que todo lo que hice fue un error». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, Franklin. Significa que aún tenemos una oportunidad». Él cerró los ojos, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí. «No sé cómo perdonarte, Elizabeth». «No te estoy pidiendo que lo hagas», susurró ella. «Solo te pido que dejes de luchar contra lo que sientes». Franklin la miró fijamente, sus ojos llenos de tormento. «Tengo miedo». Esa confesión lo dejó vulnerable por primera vez. Elizabeth sintió un nudo en la garganta y, con cautela, tomó su mano. «Yo también. Pero esta vez, no voy a dejarte». Franklin tembló levemente ante su contacto, pero no apartó la mano. «No quiero perderte de nuevo», murmuró él, con voz ronca. Elizabeth sonrió con tristeza. «Entonces deja de alejarte». Por primera vez, Franklin no se apartó. Y en ese instante, supo que ya no podía seguir luchando contra lo inevitable. Elizabeth siempre había sido su hogar. Y esta vez, no pensaba perderla. El momento entre ellos se vio interrumpido por un sonido que heló la sangre de Elizabeth. Un motor. Franklin se tensó de inmediato. «Mierda», susurró,
soltando su mano y corriendo hacia la ventana. Elizabeth lo siguió con el corazón latiéndole en la garganta. Afuera, a lo lejos, las luces de un auto iluminaban el camino hacia la cabaña. Nos encontraron, dijo Franklin con el ceño fruncido. Elizabeth sintió el pánico aferrarse a su pecho. ¿Qué hacemos? Franklin la miró con seriedad y tomó una decisión al instante. Nos vamos. Ahora. Tomó una mochila con provisiones y le entregó un abrigo. Póntelo. Tenemos que movernos rápido. Elizabeth obedeció sin protestar. Su vida estaba en peligro, y por primera vez, no se sentía como una prisionera de Franklin, sino como su aliada. Salieron por la puerta trasera y se adentraron en el bosque. El frío cortaba la piel, pero no podían detenerse. A lo lejos, Elizabeth escuchó el auto detenerse frente a la cabaña y puertas abriéndose. «Sabemos que están aquí», gritó una voz masculina. Franklin apretó los dientes y la tomó de la mano, apurando el paso. «Mantente conmigo. No te sueltes». Elizabeth asintió, su mano aferrada a la de él con fuerza. El sonido de pisadas persiguiéndolos los hizo acelerar el paso. Franklin conocía el bosque, pero los hombres que lo seguían también parecían preparados. Un disparo resonó en la noche. Elizabeth ahogó un grito y Franklin la jaló detrás de un árbol. «Tenemos que separarnos», susurró él. Elizabeth abrió los ojos con pánico. «No». Franklin sostuvo su rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. «Escúchame. Si nos quedamos juntos, nos atraparán a los dos. Ve hacia el río. Síguelo hasta el puente. Te encontraré ahí». Elizabeth negó con la cabeza, las lágrimas ardiendo en sus ojos. «No quiero perderte». Franklin la miró con intensidad. «No lo harás. Confía en mí». Por un momento, todo lo que existió fue el contacto entre ellos, el latido acelerado de sus corazones, la conexión que habían estado evitando por tanto tiempo. Y entonces, Franklin hizo lo que ni él mismo esperaba. La besó. Fue rápido, desesperado, como si quisiera asegurarse de que ella sintiera lo que él no había podido decirle en palabras. Cuando se separaron, Franklin la miró con una promesa silenciosa. «Nos vemos en el puente». Y sin más, se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta, atrayendo la atención de sus perseguidores. Elizabeth se quedó paralizada por un instante, su corazón latiendo descontrolado. Y luego, corrió hacia el río. No tenía otra opción. Porque ahora, Franklin no solo estaba protegiéndola. Él estaba arriesgando su vida por ella. Elizabeth corrió con todas sus fuerzas, siguiendo el sonido del río como guía en la oscuridad. Las ramas arañaban su piel, el frío quemaba sus pulmones, pero nada importaba más que llegar al puente. Que Franklin la encontrara. Que estuviera bien. Pero entonces, lo oyó. Un segundo grupo de hombres venía desde otra dirección. Elizabeth se detuvo en seco, su respiración entrecortada. «Nos han rodeado». Se giró rápidamente para cambiar de rumbo, pero no fue lo suficientemente rápida. Unos brazos fuertes la atraparon por la cintura. «¡Ah!», gritó, pataleando y forcejeando con todas sus fuerzas. «La tengo», gritó el hombre que la sujetaba. Elizabeth mordió su mano con todas sus fuerzas. El hombre maldijo y la soltó lo suficiente para que ella se liberara. Corrió sin pensar, zigzagueando entre los árboles. Pero justo cuando creyó que había escapado, su pie pisó algo resbaladizo. No tuvo tiempo de reaccionar antes de caer por una pendiente cubierta de barro y hojas mojadas. Rodó colina abajo, golpeándose contra el suelo, ramas y rocas hasta que su cuerpo se detuvo bruscamente al chocar contra algo duro. El impacto la dejó sin aliento. Intentó moverse, pero un dolor punzante le atravesó la pierna. «No, no puedo caminar». Miró alrededor, desesperada. El puente aún estaba lejos. Y Franklin no sabía que no iba a llegar. Elizabeth se arrastró con esfuerzo, pero cada movimiento era un tormento. Entonces escuchó pasos acercándose. Su estómago se hundió en el miedo. «Me encontraron». Se giró lentamente,
su corazón martillando contra su pecho. Una sombra se alzó sobre ella. El hombre que la había atrapado antes la miró con una sonrisa cruel. «Te tengo». Elizabeth sintió el horror paralizarla. No podía correr. No podía luchar. «Why, Franklin?» Franklin no sabía que ella lo necesitaba. Elizabeth sintió el terror apoderarse de su cuerpo mientras el hombre se acercaba lentamente, con una sonrisa cruel en su rostro. «Hiciste que esto fuera más difícil de lo necesario, muñeca», se burló, sacando un cuchillo del cinturón. «Pero aquí termina tu pequeña carrera». Elizabeth intentó moverse, pero el dolor en su pierna la dejó clavada en el suelo. Estaba atrapada. El hombre levantó el cuchillo y ella cerró los ojos, esperando el golpe. Pero entonces, un disparo rompió el silencio. Elizabeth abrió los ojos justo a tiempo para ver al hombre tambalearse hacia atrás con una expresión de sorpresa. Y luego cayó. Detrás de él, con el arma aún humeante en su mano, estaba Franklin. Sus ojos oscuros ardían de furia, su pecho subía y bajaba con fuerza, como si hubiera corrido toda su vida para llegar hasta ella. Elizabeth sintió las lágrimas subir a sus ojos. Franklin guardó el arma y corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. ¿Estás bien?, sus manos recorriéndola rápidamente en busca de heridas. Elizabeth dejó escapar un sollozo tembloroso. «Me duele la pierna». Franklin bajó la mirada y notó la forma en que ella sujetaba su pierna con fuerza. «Mierda», susurró él. «No te preocupes, te sacaré de aquí». Sin dudarlo, la tomó con cuidado en sus brazos. Elizabeth dejó que su cabeza descansara contra su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón. «Pensé que no llegarías», murmuró, con la voz quebrada. Franklin la sostuvo con más fuerza. «Nunca voy a dejarte, Elizabeth». Ella cerró los ojos, dejando que esa promesa la envolviera. Franklin la sostuvo como si su vida dependiera de ello y comenzó a correr con ella en brazos, alejándolos del peligro. Y en ese momento, Elizabeth supo con certeza que, sin importar lo que pasara, Franklin nunca la dejaría caer otra vez. Franklin no se detuvo hasta que estuvo seguro de que nadie lo seguía. Cargó a Elizabeth a través del bosque hasta encontrar un pequeño refugio abandonado, una cabaña aún más modesta que la anterior, con muebles viejos y una chimenea apagada. Elizabeth estaba agotada. Su pierna palpitaba de dolor, pero lo único en lo que podía pensar era en el calor del cuerpo de Franklin envolviéndola. Cuando llegaron, Franklin la acomodó con cuidado en un viejo sofá cubierto con una manta. «Voy a revisarte», dijo con voz suave, casi temerosa. Elizabeth asintió, observándolo en la penumbra. Él se quitó la chaqueta y la cubrió con ella antes de inclinarse sobre su pierna. Con manos firmes pero delicadas, le subió la tela del pantalón para examinar la herida. Elizabeth contuvo el aliento al sentir su roce. «No está rota», murmuró Franklin, «pero está hinchada. Necesitas descansar». Elizabeth lo miró, con el corazón latiéndole rápido. Franklin no era el mismo hombre que la había secuestrado. Ya no había odio en sus ojos. Solo preocupación. «¿Por qué me miras así?», preguntó él, sin levantar la vista. Elizabeth sonrió sutilmente. «Porque estoy empezando a creer que nunca dejaste de quererme». Franklin se tensó. «No hablemos de eso ahora». «¿Por qué no?», insistió ella. «No estamos huyendo. No estamos peleando. Estamos aquí, solos, y sé que sientes lo mismo que yo». Franklin levantó la mirada. Elizabeth sintió su aliento atraparse en su garganta al ver la intensidad en sus ojos. «¿Y qué es lo que sientes tú?», preguntó él en voz baja. Elizabeth no dudó. «Que nunca debimos separarnos». Franklin respiró hondo, como si esas palabras fueran su mayor debilidad. «Tú me destruiste, Elizabeth». Ella acercó una mano temblorosa a su rostro. «Entonces déjame reconstruirte». Franklin cerró los ojos cuando sus dedos rozaron su piel. Elizabeth sintió su corazón acelerarse cuando él no se apartó. «No sé cómo confiar en ti otra vez», susurró Franklin. Ella acarició su mejilla con ternura. «No tienes que hacerlo de inmediato».
Solo deja de luchar contra esto. Franklin abrió los ojos y la miró fijamente. Y en ese instante, la distancia entre ellos desapareció. Se inclinó hacia ella lentamente, como si aún dudara, como si temiera lo que estaba a punto de hacer. Pero cuando Elizabeth cerró los ojos y sintió su aliento rozar sus labios, supo que él ya no iba a alejarse. Entonces, Franklin la besó. Fue un beso lento, lleno de emoción contenida, de rabia, de deseo, pero sobre todo, de amor. Un amor que nunca había desaparecido. Las manos de Franklin se aferraron a su rostro, como si quisiera asegurarse de que ella era real, de que no iba a desaparecer otra vez. Elizabeth deslizó sus dedos por su cuello, atrayéndolo más hacia ella, sintiendo su calor envolverla por completo. Cuando se separaron, Franklin apoyó su frente contra la de ella, respirando agitadamente. Esto no cambia todo lo que pasó, susurró él. Elizabeth sonrió levemente. Pero es un comienzo. Franklin la miró, sus ojos oscuros brillando con algo nuevo. Y esta vez, ninguno de los dos tenía intención de soltarse. Los días en la cabaña fueron un respiro después de tanto caos. Franklin cuidó de Elizabeth con dedicación, asegurándose de que su pierna sanara poco a poco. Pero, a pesar de los momentos de calma y las noches en las que terminaban abrazados junto a la chimenea, algo entre ellos seguía sin resolverse. Elizabeth podía sentirlo. Franklin había dejado de verla como su enemiga, pero todavía había una barrera entre ellos. Algo que lo mantenía contenido, incapaz de entregarse por completo. Y finalmente, la verdad salió a la luz una tarde, cuando Franklin recibió una llamada inesperada. Estaban sentados juntos en el sofá cuando su teléfono vibró. Franklin lo miró y, tras unos segundos de duda, contestó. Sí. Elizabeth lo observó atentamente mientras él escuchaba al otro lado de la línea. Su expresión cambió. Primero, sorpresa. Luego, alivio. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz tensa pero esperanzada. Hubo un largo silencio antes de que Franklin exhalara y asintiera. Bien. Me encargaré del resto. Colgó y se quedó mirando el suelo, como si aún intentara procesar la información. Elizabeth sintió su pecho apretarse. ¿Qué pasó? Franklin levantó la mirada. Se acabó. Elizabeth parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Franklin se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Los hombres que nos estaban buscando, ya no son una amenaza. Elizabeth sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. ¿Cómo lo sabes? Franklin la miró con seriedad. Porque el jefe de todo esto está muerto. Y sin él, no tienen razones para seguir persiguiéndonos. Elizabeth abrió la boca, pero no supo qué decir. Habían estado huyendo tanto tiempo que la idea de que todo hubiera terminado le parecía irreal. Entonces, ¿somos libres?, susurró. Franklin asintió. Sí. Elizabeth sintió que su corazón se aceleraba. Podían volver a la vida real. Podían tener una oportunidad, de verdad. Pero entonces notó la forma en que Franklin apretaba los puños. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. Franklin no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó más fría, más distante. Ahora que todo ha terminado, puedes irte. Elizabeth sintió como si la hubieran golpeado en el pecho. ¿Qué? Franklin la miró fijamente, su expresión inexpresiva. No tienes por qué quedarte aquí, Elizabeth. Ya no estás en peligro. Elizabeth sintió su garganta cerrarse. ¿Por qué estás haciendo esto? Franklin exhaló con frustración y se levantó. Porque no sé cómo vivir con esto, dijo, señalándose el pecho. No sé cómo olvidar todo lo que pasó. Elizabeth también se puso de pie, ignorando el dolor en su pierna. No tienes que olvidar nada, Franklin. Solo deja de alejarme. Él soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. No es tan fácil. ¿Por qué no?, preguntó ella, con la voz quebrada. Nos amamos. Franklin cerró los ojos con fuerza. Y por eso mismo es más difícil.
Elizabeth sintió su mundo tambalearse. ¿Quieres que me vaya? Franklin no respondió. Pero el silencio fue suficiente respuesta. Elizabeth sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no las dejó caer. Se enderezó y respiró hondo. Si me voy ahora, Franklin, esta vez será para siempre. Él abrió los ojos y la miró con algo parecido al pánico. Pero no dijo nada. Elizabeth con el alma rota, esperando, dándole una última oportunidad. Pero Franklin no se movió. Con el corazón destrozado, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Franklin apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y justo cuando Elizabeth cruzó el umbral. «Espera». Ella se detuvo en seco. Por un momento, el silencio los envolvió. Franklin respiró hondo, su voz más vulnerable que nunca. «No te vayas». Elizabeth cerró los ojos con fuerza, sintiendo su corazón latir desbocado. «Entonces dime qué quieres, decide ya qué es lo que quieres y no me atormentes más, por favor, Franklin». Él se acercó lentamente, hasta estar justo detrás de ella. «Te quiero a ti». Elizabeth sintió las lágrimas resbalar por su rostro. Se giró, y antes de que pudiera decir algo, Franklin la tomó entre sus brazos y la besó con todo lo que tenía. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no había podido decir, de todas las veces que había querido detenerla y no lo hizo. Cuando se separaron, Franklin apoyó su frente contra la de ella, respirando agitadamente. «No sé cómo hacerlo bien, Elizabeth, pero quiero intentarlo». Ella sonrió entre lágrimas. «Entonces intentémoslo juntos». Y esta vez, ninguno de los dos tenía intención de soltarse.